A lo largo de nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros en algún momento de ellas hemos guardado un secreto. Es cierto que algunos de esos secretos con el tiempo quizás terminemos desvelándolos, pero estoy seguro que hay otros que nos guardaremos para el resto de nuestros días. Sin embargo, hay algunas personas que cuando les llega al final de la vida es cuando notan que cometieron errores y en un último intento por sentirse bien con ellos mismos es cuando confiesan cosas que hicieron en el pasado y que mantuvieron escondidas durante mucho tiempo, con las que no están en paz. Número 10. Sharon Crawford. En el año 1967, en la región de Richmond, Virginia, ocurrieron unos hechos en los cuales sufrieron las consecuencias fatales Smooth Havener y Carolyn Perry, unas hermanastras que fueron encontradas en la tienda en la que trabajaban ambas. Para ese momento tenían 19 y 20 años respectivamente, y como era de esperarse, la persona culpable jamás fue hallada. El caso estaría cerrado por más de 40 años, hasta que en 2009 una persona confesó en sus últimas horas antes de que se lo llevara su enfermedad terminal. Se trataba de una mujer llamada Sharon Crawford, quien dio detalles sobre cómo acabó con las dos hermanastras. Ella diría que lo hizo porque se sentía hostigada por estas dos chicas, quienes la insultaban porque le gustaban las mujeres. Así que llegó un momento donde no aguantó más y quiso venganza. En su confesión, ella dio detalles de todo y quedó claro que había sido ella. Sharon Crawford murió tan solo pocas horas después de dar su confesión. Número 9. James Brewer. Era el año 2010 cuando James Brewer tuvo la mala fortuna de sufrir un paro cardíaco y ya con casi 60 años él pensó que no podría superar aquello. Por esa razón se sintió en la necesidad de limpiar su conciencia y confesó mientras estaba sufriendo en la cama de un hospital que había acabado con su propio vecino. Todo había ocurrido en el año 1977, cuando James Brewer vivía en Tennessee con quien en el futuro sería su esposa. Por un altercado y por creer que su vecino Jimmy Carroll seducía a su mujer, James decidió terminar con él de la peor manera posible. Cuando el hombre fue interrogado por las autoridades, él clamó ser inocente y fue liberado por falta de pruebas. Entonces se trasladó a Oklahoma para iniciar una nueva vida. No obstante, en este caso hay un giro inesperado. James Brewer finalmente se recuperó de su infarto y actualmente cumple condena por lo que él mismo había confesado que había hecho hacía más de 30 años atrás y de lo que salió impune. Número 8. Harvey Richardson. Este caso de confesión es bastante diferente respecto a los dos anteriores. Concretamente, Harvey Richardson había sido un bibliotecario y una persona ejemplar toda su vida, viviendo siempre en la ciudad de Liverpool y falleciendo a los 77 años, sin que hubiese ni siquiera una confesión en su lecho final. No obstante, el hombre se adelantó a esto y escribió una carta de algunas páginas donde confesaba unos actos que cometió años atrás. Dicha carta fue hallada poco tiempo después cuando limpiaban la casa de Harvey. En ella, el hombre confesó ser quien acabó con una joven de 19 años llamada Lorraine Jacob en 1970. Cuando se revisaron los registros, toda la información dada por el hombre cuadraba perfectamente, tanto el lugar y hasta la ropa que llevaba la chica con la que acabó en una discusión cuando ambos caminaban por la calle. En este caso el culpable se llevó su secreto y no se supo hasta que él no quiso que se supiera cuando ya no estaba. Al menos el caso finalmente fue resuelto. Número 7. Roy Heath. Era el año 2010 cuando la policía recibió una pista anónima sobre algo que ocurría en una casa en la región de Fulham, al este de Londres. Al llegar las autoridades, de hecho, sí hallaron lo que parecía ser una persona envuelta en una alfombra, el cual había estado allí por más de 12 años y que por registros dentales se supo que era un hombre llamado Mohamed Taki de origen sirio. Inmediatamente después del descubrimiento, se empezó la búsqueda del dueño de la casa, quien era un hombre de 52 años de edad llamado Roy Heath. El problema era que Heath estaba recluido en un hospital al sur de Londres y ahora se trataba de un paciente terminal, aunque eso no evitó que se pudiera interrogar. Al cuarto interrogatorio, finalmente Roy confesó haber golpeado a Taki por una discusión y afirmó que después lo escondió en una alfombra en su propia casa durante más de una década para no ser inculpado. Unas horas después de su confesión, su enfermedad acabó con él. Número 6. Frank Thorogood.
En el año 1969, el miembro para ese entonces de la banda Rolling Stone, Brian Jones, murió en causas extrañas, aunque después de una investigación se dio por concluido que el músico se había excedido en abuso de alcohol y sustancias ilegales, por lo que no se hizo ningún arresto. No obstante, para los familiares y los amigos de Jones había pasado algo más, y la teoría sobre que el rockero había sufrido una sobredosis no cuadraba. Incluso se lanzó un libro en 1994 que estaba de acuerdo con esta versión no oficial. De hecho, en el libro se explicaba con detalle que un hombre llamado Frank Thorogood, quien era un constructor, fue quien acabó con Brian Jones, y así lo confesó él mismo en sus últimos minutos, justo antes de fallecer por una enfermedad terminal. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, no se reabrió el caso, aunque la realidad es que se generó bastante suspicacia, e incluso Netflix rodó un material documentado. Número 5. Geraldine Kelly. En la década de 1980, Geraldine Kelly y su novio John decidieron irse a vivir juntos y formar una familia teniendo 2 hijos, pero a pesar de eso, la vida de la pareja se iba volviendo más y más caótica cada vez, especialmente para la mujer, quien no estaba llevando una vida tan ideal por parte de su pareja como ella esperaba y como además él le demostraba antes de vivir juntos. Llegaría el año 1991 y fue en esa época donde Geraldine sintió que no podía más, por lo que un día decidió contraatacar a su marido y se ensañó tanto por todo lo que había sufrido que acabó con él. Para no ir a prisión, la mujer lo guardó en un congelador en su propio sótano y allí estuvo durante 13 años. En todo ese tiempo, los hijos de la pareja creyeron que su padre había tenido un accidente al que no sobrevivió. Sin embargo, después de ese tiempo, Geraldine era una paciente terminal de cáncer de seno y le confesó la realidad a su hija mayor. Cuando la mujer murió, su hija fue a la policía y contó todo lo que su madre le había confesado. Número 4. Henry Alexander. En 1957, un joven afroamericano de 26 años llamado Willie Edwards fue encontrado en las aguas del río Alabama. Cuando fue hallado, estaba en tan mal estado a causa del agua y del tiempo que, según las autoridades, la causa no era para nada clara. El tiempo pasó y en 1976, de acuerdo a unas investigaciones posteriores, se logró relacionar el caso con un delito de odio que habrían cometido 4 miembros del KKK, quienes se habrían encontrado con Willie. Sin embargo, los cargos fueron desestimados por falta de pruebas. 16 años después, el caso volvió a estar en el ojo del huracán cuando uno de los 4 hombres acusados, más concretamente Henry Alexander, enfermó en su casa y confesó que él y otros 3 miembros, para ese entonces del grupo, se encontrarían un día con Willie Edwards y le obligaron a lanzarse al río, aun siendo conscientes de que él no sabía nadar y que probablemente acabaría ahogado. Finalmente, el caso fue adjudicado al clan, pero no hubo arrestos. Número 3. Christian Bonkowski. Del año 1982 al año 1985, la ciudad de Brabant, en Bélgica, fue aterrorizada por un grupo armado a los que llamaban los asesinos de Brabant. En ese tiempo, acabaron con casi 30 personas y también efectuaron varios robos. Ya en el año 2017, más de 30 años después de que ocurriera esto en la ciudad belga, Christian Bonkowski le confesó a su hermano, mientras estaba en una cama ya enfermo, que él era parte de ese grupo de Brabant y que además el gigante era su apodo. Esto sorprendió al hermano de Christian, quien fue a la policía a contar todo lo que le había confesado su hermano, ya que él había pertenecido a un grupo de élite de comando del país, quienes fueron los encargados de buscar a los miembros de la banda, pero que finalmente acabó disolviéndose. Christian Bonkowski murió al poco tiempo, aunque la realidad es que jamás se le pudo juzgar ni tampoco dijo quiénes eran los otros miembros. Número 2. Un hombre conocido como Shaun. En Nueva Zelanda en 1960 se encontraba internado en un hospital un hombre al que solamente se le conocía como Shaun. En sus últimos días, este individuo confesó haber acabado con la vida de un número de personas que ni siquiera recordaba, ya que había sido durante muchos años un asesino a sueldo. Además, él aseguró no haber conocido a ni una sola de esas personas, ya que solo lo hacía por dinero. Los doctores le dijeron que guardarían su secreto por la confidencialidad paciente-médico, pero le pidieron que dejara una carta
con lo que les acababan de contar. Sin embargo, Shaun no lo hizo y su fin llegó a los 2 días. Aunque por haber fallecido, los médicos decidieron expresar a la policía todo lo que él les había confesado. Número 1. Michael Wilson. En el año 2014 ocurrió algo que resultó ser bastante increíble. Cuando faltaban tan solo 2 días para cumplirse su sentencia de ejecución, Michael Wilson confesó que hizo algo y con ello salvó a otros 2 hombres que estaban encarcelados y sentenciados a pena de muerte, y finalmente resultó que eran inocentes y quedaron libres. Concretamente, Michael dijo que él era el culpable del caso de la joven Karen Summers en 1994 y que no habían sido Malcolm Scott ni tampoco de Marshall Carpenter, quienes llevaban 20 años en prisión y esperaban su final. Michael en un principio confesó que la noche en que ocurrió todo, él solo fue cómplice e inculpó a Malcolm y de Marshall para rebajar su condena, aunque luego cometería otro acto muy similar que lo llevaría a la máxima condena. Finalmente, con su confesión, 2 hombres pudieron salvar su vida. Y ahora, déjame en la caja de comentarios qué otros casos similares a estos conoces tú. Y no olvides que puedes dejar tu like y ver uno de estos 2 vídeos que te dejo en pantalla.